¿Qué tal? Bienvenidos. Venimos de una serie corta que compartimos hace unas semanas, que llevó por título La importancia de estar enfocados, conectados y motivados. La vida representa retos permanentes que debemos estar listos para enfrentar y superar. No siempre es fácil, no siempre es rápido y no siempre lo logramos a la primera vez. Hay que aprender a entrenar. Entrenar para cosas que deseamos lograr, que realmente van a ser nuestra meta y nuestro propósito. Y una de las partes más insistentes en la Biblia es que nosotros estemos a la altura del llamado que hemos recibido. Es decir, si el Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable de su Hijo Jesucristo, debemos estar preparados para los momentos que no serán los más bonitos, los más deseables y los más esperados para nuestra tranquilidad. Estoy tratando de decirte que necesitamos ser personas que entrenan, que insisten, persisten y resisten. Personas confiables y consistentes. Muchos de nosotros tenemos a veces en la vida cristiana momentos en los cuales no somos la fe que deberíamos de ser, ni la constancia, ni la fidelidad, ni tampoco somos la persistencia encarnadas. Pero podemos mejorar nuestra condición permanentemente si aprendemos a estar preparados, entrenados para tener habilidades que nos hagan capaces de lograr cosas, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que fluya en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestras decisiones y en todo lo que hagamos para la honra y gloria de Dios. En su primera carta a los Corintios, Pablo escribe en el capítulo 15 una larga disertación acerca de la resurrección y termina el capítulo diciendo que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice Pablo, manténganse firmes e inconmovibles. En otras palabras, sean personas confiables y consistentes, progresen todo el tiempo, siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hay dos palabras que dan seguridad en la vida: confianza y consistencia. Y tú y yo necesitamos precisamente a ser personas con esas características, personas que saben cómo reaccionar. Yo, por ejemplo, cuando subo a un avión, no es muy frecuente, pero lo llego a hacer eventualmente, confío en el piloto que tripula la nave. No estoy pidiendo para subirme al avión el historial de horas de vuelo y no me interesa realmente conocer las calificaciones que obtuvo al graduarse. Siempre controlo mi mente y prefiero pensar que es una persona consistente y no me voy a perturbar con ideas fatalistas. No quiero meter en mi mente pensamientos que podrían ser así como que esta puede ser una persona que tiene días buenos y días malos. No, todos necesitamos personas confiables y consistentes en el terreno en que nos movamos. Confiable es una persona con credibilidad y digna de confianza. La palabra confianza es una palabra compuesta que significa con fe. Y la persona consistente es aquella que mantiene un comportamiento y una actitud predecibles. Es decir, es coherente. Confiable es alguien que es digno de confianza y tiene credibilidad. Consistente es aquel que no cambia su comportamiento ni su actitud. Y las acciones constituyen confianza y fortaleza cuando son constructivas y sobre todo consistentes. Nosotros necesitamos alinear constantemente nuestra vida con el propósito de Dios. Así lo dijo Pablo. Estén firmes e inmutables, abundando siempre en la obra del Señor. Que su hablar sea sí, sí o no, no. Así dice Mateo 5:37 y en su carta el apóstol Santiago dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar.
que viene el viento y la lleva para un lado y después viene otro viento y la lleva para otro lado. ¿Tú eres así? ¿Quisieras seguir siéndolo? Yo no, y yo creo que tú tampoco. Por eso debemos ser personas consistentes. ¿Por qué ser así? Porque entonces podremos recoger varios beneficios a lo largo de nuestra vida. Podremos lograr las metas que nos propongamos, mantenernos enfocados, sin hacer concesiones, sin desmotivarnos y pudiendo resistir a la presión y a la tentación. Lo más importante, una persona que es conocida como confiable y que tiene credibilidad es una persona a la que se le pueden encargar cosas más importantes. Nunca debemos hacer concesiones, porque el peligro de hacer concesiones es precisamente caer en la posibilidad de ceder demasiado y sufrir las consecuencias. Perderemos nuestra integridad, nuestra credibilidad, estableceremos precedentes perjudiciales, un poquito de harina leuda toda la masa. Así lo dice la Escritura, y es así como debemos tener cuidado de mantener nuestra vida en equilibrio. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, hay un primer paso que debemos dar y mantener permanentemente. Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y verso 33, Jesús, hablando a su audiencia en el Sermón del Monte, les dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nosotros hemos entendido muchas veces este pasaje al revés. Procuramos añadir todas las cosas buenas a nuestra vida y después, en la medida de lo posible, buscamos o intentamos buscar el reino y su justicia con el resto del tiempo que nos quede disponible. Es muy lamentable que nosotros, llamándonos cristianos, a veces vivimos la vida solamente de fin de semana, solamente de una manera eventual y no persistente y consistente. Es por eso la importancia de mantenerse siempre enfocado, conectado y motivado, pero a la vez de estar bien entrenados. El entrenamiento trae beneficios que ya los hablamos al principio. Nos hace capaces de resolver las cosas. Mantiene en nosotros un estado permanente de alerta y, lo más importante, nos da también la fuerza necesaria para enfrentar cualquier debilidad que quiera arrasar con nuestra vida. Entonces, primer paso, busquemos la voluntad de Dios, busquemos su reino y su justicia. Procuremos añadir a nuestra vida todas las cosas buenas que la palabra de Dios nos insta para que no solo conozcamos, sino que las apliquemos permanentemente en nuestras decisiones y en nuestras motivaciones. Eso nos lleva al segundo paso básico que debemos tener en mente para insistir, persistir y resistir. Investiga bien lo que dice la palabra de Dios. Salmos 119 y 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros logramos poner esto claro en nuestra mente, tendremos claridad también y visibilidad en todas las áreas de nuestra vida de cómo lograr avanzar, mantenernos, insistir, persistir y resistir. Son términos que seguramente se escuchan más en las áreas deportivas, en las áreas académicas, en las áreas del alto rendimiento. Pero ¿por qué la fe tendría que ser algo diferente? ¿Por qué nosotros tendríamos que conformarnos con menos? Si realmente Dios nos está llamando de manera permanente para que seamos los hombres y las mujeres que debemos ser de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Mientras más alineemos nuestra vida con la voluntad de Dios, más listos estaremos y preparados para entender lo que es conveniente y lo que no lo es, para entender lo que es viable y lo que no lo será, para entender qué batallas debemos pelear y para entender también en qué momento no debemos entrar en las confrontaciones. Pero lo más importante, esto tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. No es la experiencia solamente, no es tampoco tu criterio o el mío, y mucho menos la opinión de otras personas la que determinará cómo vamos a enfrentar la vida de fe.
Es la palabra de Dios aquella que nos va a ayudar a poner un buen cimiento y nos va a dar la capacidad de distinguir las cosas como son, desde la perspectiva divina. Finalmente, y para terminar, una vez hablando estos 3 puntos básicos, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo más lógico es la puesta en marcha, la aplicación de lo que debemos ser permanentemente. Nosotros no debemos engañarnos pensando que con que asistamos a la iglesia, con que procuremos ser buenos, con que leamos la Biblia y oremos, con que de alguna manera tratemos de dar nuestro diezmo y tiempo a Dios, hemos cumplido y no tenemos nada de qué preocuparnos. Al contrario, es muy importante que nosotros tengamos claro que la palabra de Dios nos reta permanentemente para que nosotros hagamos lo correcto en la forma permanente que lo debemos hacer. Así es como el apóstol Santiago lo veía y así es como anima a su audiencia para que también lo vean ellos. Dice que si a alguno le falta la sabiduría en el capítulo 1 y verso 5, debe pedírsela a Dios. Él se la dará abundantemente y sin reproche, y entonces podremos resolver las cosas de la manera correcta. Conocer la voluntad de Dios nos ayuda a entender cómo alinear nuestra vida con su propósito. Investigar en la palabra de Dios nos ayuda a disipar toda duda y toda posible ambigüedad en nuestro entendimiento espiritual. Pero aplicar u obedecer la instrucción bíblica nos dará la capacidad para estar por encima de las circunstancias. La fe es aquello que mueve las montañas, dice el dicho, pero también es muy importante entender esto. La fe es certeza y convicción. Cuando le pedimos algo a Dios de acuerdo a su voluntad y como lo hemos investigado en su palabra, entonces estamos aplicando una fe viva, que no da lugar a las dudas y que más bien abre la puerta a lo imposible para que se vuelva posible. Sin embargo, la advertencia es esta: no duden de lo que piden, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Capítulo 1 de Santiago y verso 6. La onda del mar es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es ahí donde vamos preparando el final de esta breve charla. Nosotros debemos estar preparados porque hay que soportar las pruebas, hay que soportar la tentación. Me encantaría decirte que todo se resuelve con orar y leer la Biblia. Todo se resuelve con ir a la iglesia cada domingo y todo se resuelve tratando de ser buenos. Pero la Biblia no da un esquema en ese sentido que esa sea la solución al 100% de las cosas. ¿Qué estás queriendo decir? Estoy queriendo decir que muchas veces no hemos entendido correctamente que la vida se trata de estar bien entrenados, preparados y listos para enfrentar lo que viene. Si nosotros podemos soportar las pruebas, la palabra de Dios dice que recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es que no hay tentación que no podamos soportar, no hay prueba de la que no podamos salir y no hay momento adverso que no logre ver la luz cuando Jesús nos alumbra y nos ayuda a entender en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Vamos a estar hablando en las próximas reuniones cómo podemos insistir, persistir y resistir. Te animo para que nos acompañes y lo más importante, no dejes de leer tu Biblia, de tener comunión con Dios y de poner en práctica lo que aprendes. Te espero en nuestra siguiente emisión.